En Venezuela, llamada Espacio Público, está María Gracia Chirinos, que trabaja para el Instituto Prensa y Sociedad, que es otra ONG que trabaja con libertad de expresión y también tiene un capítulo específico para Internet, para digital, y tenemos a Alejandra Stolk, a quien ya vimos anteriormente hablar con la cachucha de la ULA en términos de infraestructura, en términos de parque tecnológico, y ahora pues se pone la cachucha de derechos humanos, porque también en la ULA eso se investiga. Así que decidan ustedes el orden como quieran entrarle, y le doy el micrófono y empezamos a contar el tiempo. María Gracia Chirinos. Buenos días, yo soy María Gracia Chirinos y trabajo en el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Somos una organización que desde hace 3 años estamos monitoreando el tema de derechos digitales con una perspectiva de libertad en la red y derechos humanos. Mi participación la quiero enfocar sobre todo en hablar cuáles son esos desafíos en la construcción de políticas públicas en materia de Internet con la perspectiva de derechos humanos y que de alguna manera ha fundamentado el trabajo de monitoreo y de investigación que realizamos desde IPIS Venezuela. En primer lugar, lo vemos como desde los principios que de alguna manera se convierten en esos desafíos. Ya Alejandra lo adelantaba en el foro anterior, y tiene que ver con el principio de acceso universal e incluyente a Internet. Tenemos que tener una red sólida, una infraestructura consolidada, que además nos ofrezca una red de calidad, que sea asequible y que tenga una libertad para la difusión de contenidos, que era el otro punto que hablábamos al principio, ¿no? Y que además esto tiene que tener una cobertura amplia en todo el país y de alta penetración. No solamente el tema de la penetración o del acceso a Internet es un desafío de Venezuela, es un desafío de América Latina, ya lo dice la CEPAL, e incluso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible han incluido la perspectiva de Internet como un desafío global. Es decir, los países están pensando en cómo desarrollar políticas públicas para conectar a la mayor cantidad de gente, pero además para hacerlo con mayor calidad. Mientras Venezuela tiene un promedio de conexión, según las propias investigaciones de IPIS, de 1,8 megabits por segundo en la banda ancha fija, y no superamos los 4 megabits en la banda ancha móvil. Hay países que incluso como Canadá que tienen conexiones de 500 megabits por segundo en la banda ancha fija. E incluso en América Latina el promedio puede estar por encima de los 5 megabits. Eso hablando de un promedio, sin hablar de picos de conexión que pueden ser mucho más altos. Y pudiésemos estar diciendo qué podemos hacer con este número o con esta cifra. Se pudiese estar desarrollando mejores sistemas educativos, mejores sistemas de salud e incluso toda una visión de desarrollo y de ciudades inteligentes, que es importante en materia de políticas públicas, y por lo cual nosotros creemos que sí es un factor fundamental de inclusión y de perspectiva de derechos humanos en el país. En segundo nivel, IPIS defiende el principio de las garantías jurídicas, y esto tiene que ver con procesos que sean transparentes, que hayan un debido proceso en todas las medidas que se tomen, tanto a nivel de infraestructura como la regulación de contenidos, e incluso que haya libertad para los ciudadanos. Ya Luis Carlos lo mencionaba al principio, que lamentablemente somos de los países que tenemos ciudadanos detenidos por expresar su opinión en las redes sociales, y esto nos pone entre los 20 países con peor desempeño de libertad en la red según el índice de Freedom House. Y el tercer principio que nosotros creemos que es un desafío para las políticas públicas de Internet tiene que ver con la máxima posibilidad de expresión, es decir, con que no haya una intervención negativa en el proceso de políticas públicas para controlar contenidos, y que todos los ciudadanos puedan expresar sus opiniones e informarse de manera libre, plural y sin ningún tipo de riesgo. Y esto está apuntado sobre todo a lo que ha desarrollado UNESCO, lo que ha desarrollado Naciones Unidas e incluso la Comisión Interamericana, de la diversidad de voces y la pluralidad, que son piedras angulares de la libertad de expresión, pero sobre todo piedras angular para la democracia. Y nosotros creemos que mientras más pluralidad de voces y de contenidos, más democracia y mayores debates podemos dar, porque de eso se trata, de tener una deliberación pública y un debate público sobre el tema de políticas públicas de Internet. Y el cuarto punto tiene que ver con la neutralidad en la red, que de alguna manera también está vinculado con todo el tema de acceso y posibilidad de máxima expresión, y sobre todo la Comisión Interamericana
Interamericana de Derechos Humanos habla de la no aceptación de lo que son el filtrado de contenidos. Y esto está muy determinado en Venezuela por los bloqueos que se han dado en el país y que más bien las políticas públicas o la regulación en materia de políticas públicas debe estar orientada a garantizar la no intervención del tráfico y de la neutralidad en la red, que son piedras fundamentales para ello. Y esto también tiene que ver con la velocidad de conexión, que no hayan factores y actores que puedan intervenir, bien sea a nivel presupuestario, como lo comentaba Alejandra, o a nivel de priorización de un tipo de tráfico sobre otro, sino que todos seamos iguales y tengamos las mismas conexiones o la calidad de navegabilidad en la red. Y el sexto punto tiene que ver con la privacidad y la protección de datos, derechos digitales, que es una organización basada en Chile, pero que trabaja América Latina, ha trabajado muy bien estos temas. Vemos que es un desafío para la región y que de alguna manera esta tiene que ser una agenda importante para Venezuela. No hemos llegado a esta agenda, sin embargo, hay un control y un uso discriminado de los datos personales para el control político y otras medidas que se están dando en el país, pero de alguna manera el país tiene el desafío de trabajar en políticas en los que los ciudadanos tengan mayor protección del manejo de su información personal y que haya una autorización y que esto no se utilice ni por los intermediarios, ni por los proveedores, ni por los gobiernos como una medida de represalia para el país. Creemos desde IPIS que estos son como los 5 puntos importantes en los que podemos trabajar de manera conjunta y en una visión multisectorial en el desarrollo de políticas públicas que, como les decía, pueda apuntar a tener mejores derechos humanos en línea, tener un Internet que apunte hacia el desarrollo y en el que sea un espacio plural e independiente para todos. Bueno, buenos días de nuevo. Ahorita, como decía Luis Carlos, con otra cachucha, la cachucha de los derechos en línea. Estoy aquí porque en la Universidad de los Andes, desde el año 2014, se creó un observatorio de derechos humanos en el marco de las protestas estudiantiles de ese año. La universidad, por ser universidad, teníamos muchos estudiantes en riesgo y muchas personas participando en las protestas. Y la universidad se involucró en la defensa de sus estudiantes, de los que estaban detenidos o llevaban presos, profesores que también fueron detenidos en ese momento, y se creó desde ese instante un ente que se dedica a defender los derechos humanos en la universidad. ¿Por qué alguien de tecnología en este observatorio? Pues yo los ayudo en el observatorio a ver toda la parte técnica cuando son derechos digitales. Muchas veces el personal que trabaja en el observatorio son abogados, politólogos y gente que no es internauta sabiente de lo que sucede por detrás de la internet. Y me llaman a mí siempre que necesitan ayuda y por supuesto que estoy con ellos. En la Universidad de los Andes, desde siempre, es una universidad abierta, es una universidad en donde todos los documentos que ponemos son de libre acceso. Nosotros abogamos por el libre acceso a la información. Tenemos un repositorio de documentos, Saberula, que es referente en todas las universidades del país. Seguimos siendo a nivel latinoamericano referencia porque todo lo queremos abierto. Y en ese sentido, no estamos de acuerdo con bloqueos, no estamos de acuerdo con ninguna de las cosas que se intentan imponer en la internet, por lo tanto, estamos siempre investigando qué está sucediendo. Entre las cosas más relevantes que han sucedido en Mérida, reportamos el año pasado toda la parte de los robos de infraestructura de las telecomunicaciones. El Observatorio de Derechos Humanos de la ULA se abocó a ver qué sucedía porque era tan masivo y era tan descarado los robos de fibra óptica, al menos en el estado Mérida y en el estado Táchira, que parecía más una política de Estado. No hubo presos, no hubo detenidos, no sucedió nada con la gente que robaba la fibra descaradamente. A veces era en horario, ni siquiera era durante la noche. En la Universidad de los Andes podemos saber exactamente a qué hora se robaban la fibra porque tenemos monitoreo de la red
y sabemos exactamente en qué momento ocurre el robo. El robo a veces ocurría a las 11 de la mañana. Y no estamos hablando de que se robaban algo que tú pasas y te lo llevas. No, estamos hablando de alguien que se montó en un poste, si era una fibra aérea, o que se metió dentro de una tanquilla para la cual nosotros tenemos que pedir permiso al SEBIN para abrirla. Imagínense el nivel de complicidad que había con estos robos, que era un descaro. Durante el 2017, solamente la Universidad de los Andes tuvo alrededor de 20 robos de fibra óptica aérea, subterránea, por tanques, por tanquillas, lo que ustedes quieran, se los tengo. No solamente era la Universidad de los Andes, también fue ACANTV, también fue Intercable, fueron muchas empresas que sufrieron estos robos de cable. Todavía esos robos de cable los tenemos, muchas empresas no se pueden recuperar de esos robos de cable, a veces son kilómetros y kilómetros y es muy difícil sustituirlos. Eso es lo más relevante que nos ha pasado, sin embargo también tenemos muchos ataques en línea. El Observatorio de Derechos Humanos ha tenido 2 ataques desde el 2014 hasta ahorita que han tumbado la página web del observatorio, y asimismo hemos tenido ataques a documentos o a ciertas páginas web de la universidad que pueden resultar molestas para quien regula las telecomunicaciones, para quien de alguna manera no está de acuerdo con la libertad de expresión en línea. Una muestra de ello fue cuando el decreto 6649, que declaró la Internet como algo suntuario en el sector público, la Universidad de los Andes llevó a cabo un proyecto que se llamaba Internet Prioritaria para que se derogara ese decreto, al menos en lo relativo a Internet. Así como estamos de acuerdo de que el gasto público no debe ser comprar pastelitos todos los días para todo el personal, comprar flores, comprar cosas que puedan ser suntuarias, el Internet estaba metido allí. Y para nosotros ha sido un problema grandísimo durante muchísimos años ese decreto, porque comprar un switch para la universidad tenía que ser aprobado por el vicepresidente de la República. Se imaginarán la burocracia que genera ello para comprar equipos de telecomunicaciones que nada tienen que ver con suntuario. Y en ese momento se decía que era suntuario porque la gente en la universidad se la pasaba chateando, se la pasaba viendo páginas irrelevantes. Y pues sí, eso sucede, es parte de la vida del internauta, pero también coartaba la libertad de todo aquel que quisiera hacer investigación y quisiera publicar investigación relevante. Entonces, en ese momento tuvimos muchos ataques a las páginas web de la universidad porque Internet Prioritaria se movió tanto, y se movió en Caracas, se movió en Mérida, en Valencia, porque todas las universidades en ese momento nos unimos mucho para que derogaran ese decreto. Eso pasó hace como 2 años, la derogación, entonces fue una lucha bastante larga. Eso es lo que tengo para reportar más o menos de la universidad. Maravilloso. Gracias, Alejandra Stoll. Me dan una recomendación por el tema de cámara y demás, que te pongas. O puedes ponerte el otro. Ya me puse este. A ver, yo creo que, digamos, el balance de la situación desde la perspectiva de derechos humanos de la situación de Internet en Venezuela es negativo. Y es negativo no por una valoración, digamos, no sustentada, sino a partir de la data, o sea, a partir de los datos. Es decir, ¿y cuáles son los referentes para hacer eso? Bueno, básicamente en el último tiempo ha habido un desarrollo en el ámbito de los estándares vinculados a Internet y libertad de expresión. Hay varios desarrollos. Por un lado está el relator de Naciones Unidas que está trabajando los temas, por ejemplo, el debate anterior que tuvimos acá, ¿cuáles son las obligaciones de los intermediarios y de las otras empresas vinculadas al tema de Internet en relación a derechos humanos? Y el debate en este momento es cómo se afecta o no el tema de libertad de expresión a partir del desarrollo de los algoritmos. Es decir, hay debates que se están dando en este momento y donde nosotros estamos básicamente en un debate, yo diría que viejo, pero que es básicamente sustantivo. Es decir, estamos debatiendo por qué no se puede bloquear unilateralmente un sitio web, cuando eso está resuelto en otros lugares. Es decir, el ejemplo que antes estábamos teniendo en el debate sobre el bloqueo de sitios web, el problema, ¿se pueden bloquear sitios web? Sí, hay países que lo bloquean, sí, pero luego hay una decisión judicial.
Ese es el estándar que estamos defendiendo. Es decir, el bloqueo a un determinado contenido se puede hacer solo si hay una decisión judicial y no de manera arbitraria o no. Y entonces nosotros tenemos unos estándares que son arbitrarios, ¿no? Sí, tenemos bloqueadas páginas web porno, tenemos bloqueado páginas web informativas, entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es la aplicación? Bueno, nada, me imagino que ese día ese señor amaneció con la moralina arriba y decidió bloquear ciertos contenidos porno. Ahí hay unos principios, yo no los quiero resaltar, antes nuestra colega señalaba algunos, pero digamos, los principios desarrollados en un informe, el más reciente de la Relatoría de Libertad de Expresión, habla de 4 principios, unos vinculados a una Internet libre y abierta, el tema del acceso, no solo vinculado a la posibilidad de que tengas la conectividad, sino que tengas la capacidad de utilizar esa conectividad, tiene que ver con lo que se ha hablado de alfabetización digital, tiene que ver con esta esfera, la posibilidad de debatir los temas multisectorialmente, es decir, las dificultades de reunirse los distintos actores que tienen que ver con Internet en Venezuela es muy compleja, es decir, la posibilidad que esté en la academia, que estén las organizaciones de la sociedad, que estén las empresas, que estén los usuarios, que esté la comunidad técnica, es muy difícil, es muy compleja, porque entonces además uno sabe que en la comunidad que está en el gobierno hay gente que está en desacuerdo con los bloqueos, pero no hablan de ellos, o tenemos a las empresas que dicen, si yo no bloqueo, yo tengo problemas, pero hay que abrir unos espacios para debatir y parte del contenido del derecho tiene que ver con la gobernanza multisectorial, que para eso es este IGF, y alguien decía, ¿y esto de la gobernanza? Por cierto, un precursor en el ámbito de Internet, ¿esto de la gobernanza de qué va? Porque yo no entiendo, no es fácil de entender, pero en todo caso implica la participación de todo el mundo. Y el otro tema tiene que ver con los desarrollos vinculados a igualdad y no discriminación, que son la perspectiva de derechos humanos. Yo no quiero detallar eso, yo quiero resumir algunos de los temas que a nosotros nos están preocupando y las enormes dificultades para hacer garantía judicial de eso. Miren, aquí ha habido lógicas de suspensión de servicios unilaterales. En la prehistoria, en una de las elecciones, suspendieron el servicio de Internet por media hora. Usted, si está fuera del país, no puede acceder a páginas gubernamentales porque están bloqueadas si usted está navegando desde fuera. Ahora tenemos esta innovación bancaria de que no puedes hacer transferencias y conectarte al banco porque está fuera. Y eso no es una resolución, es una norma, no tiene un estándar. Después tienes la vinculación de las penalizaciones que no son nuevas. Hace un buen tiempo, quizás uno de los primeros casos fue alguien que dio información sobre la crisis bancaria y le abrieron un proceso judicial, tenía como 20 seguidores en Twitter. Estoy hablando hace muchos años, eso es la prehistoria. Pero el más reciente, yo les puedo contar los de este tiempo, es decir, vean, en los últimos tiempos lo que estamos teniendo es unos bomberos presos porque hicieron sátira política. O tenemos a una persona que tomó información pública de una aplicación que es FlightRadar, buscó en Wikipedia el serial del avión presidencial, lo colocó y vio que el avión había salido y regresado, y ese señor tiene 100 y pico de días preso, fue torturado, desaparecido, no está en condiciones, no tiene acceso a tratamiento y tiene unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no solo es el problema intrínseco al tema de libertad de expresión, sino que se le violenta una serie de derechos adicionales. Es un caso que desde Espacio Público estamos acompañando. Y nosotros entramos en el ámbito de Internet, en la lógica de la promoción, por allá en el 2006, 2007, la lógica de la promoción del uso. Luis Carlos hacía tours con nosotros en esos tiempos, y era porque fuimos a Mérida, fuimos a distintos lugares a promover el uso. Mire, esta es una herramienta poderosa, úsenla para comunicar lo que quieran. Y después entramos a meternos en temas de seguridad digital, en temas de privacidad, en el problema de acompañar los litigios, porque el desarrollo se derivó a un ambiente agresivo en torno a las redes. ¿Qué estamos teniendo? Bueno, aparatos normativos que se empiezan a aplicar. A los bomberos se le está aplicando la denominada ley contra el odio. Al caso de Pedro Jaimes, que es Areometeo, se le está aplicando la ley de seguridad nacional. Significa que por ese tuit, que tenía no sé cuántos seguidores, poco importa si tuviera 1 millón o no, le están tratando de pretender pena privativa de libertad por 30 años. Y a los bomberos 20 años. O sea, es un delirio, eso es insostenible. Eso no es un estándar que tú puedas comparar con lo que ocurre en otros países. Eso sencillamente está fuera de norma, fuera de curso.
Y hay una dinámica también que creo que hay que señalar, que es que también la esfera, el gobierno venezolano empezó primero negando la potencialidad de Internet y decía que eso eran unos locos que estaban ahí y todo lo demás, y después decidió, que fue cuando el presidente Chávez abrió su cuenta en Twitter, dijo, no, vamos a abrir Chávez Candanga, y abrió su cuenta, lo cual es maravilloso porque permitía una interacción mucho más directiva, y dijo, y tengo a 200 personas acá que se van a encargar de responder esto. Hay un estudio reciente de la Universidad de Harvard que ha determinado cuántos son el número de trolls en varias zonas de la región y ha determinado que en Venezuela hay 500 trolls. Entonces también hay una esfera, digamos, de la digital donde hay también la utilización para la difusión de propaganda, y ahí tenemos un debate complejo donde no terminamos de alcanzar, pero se está utilizando la red para la lógica del troleo, la lógica del posicionamiento de esto, las dinámicas. Vean el debate de lo que está ocurriendo en Brasil en este momento con la difusión de informaciones falsas, y aquí tenemos tiempo con el tema de informaciones falsas. Nosotros sabemos de gente que ha sido procesada penalmente por haber citado una información de redes sociales que se generó en laboratorios de propaganda. Es decir, son dinámicas como sofisticadas y con muy pocas herramientas también para esto, ¿no? Y hay una utilización, a veces violentando la privacidad, de esa información para criminalizar o para estigmatizar, utilizando los medios gubernamentales a los usuarios de las redes, ¿no? Ahí yo creo que, bueno, es claro, nosotros estimamos, hay alrededor, y lo sabemos porque tenemos filtración de información y porque hemos validado por otra vía, hay unos 2.500 sitios bloqueados en Venezuela o censurados. Algunos podrían ser legítimamente censurados, yo no lo creo, pero fueron sencillamente arbitraria y discrecionalmente censurados. Después el otro tema que estamos teniendo, donde no hay sistemas de protección, son los ataques de denegación de servicio. Estamos teniendo ataques de denegación de servicio para portales informativos asociados a o que difunden información vinculadas a hechos de corrupción. Lo tuvimos en Runrunes, lo tuvimos en Crónica 1, lo tuvimos en Armando Info, lo hemos tenido en portales el año pasado fue evidente en portales de sitios de organizaciones de derechos humanos, Provea, Transparencia y otras organizaciones. Varias organizaciones han sido atacadas y a veces ocurren cuando dan información sobre temas de corrupción, tienen ataques de denegación de servicio. Yo no puedo determinar ahí cuál es la responsabilidad, si la responsabilidad directa es del Estado o no. Lo que sí es que el Estado tiene la obligación de tener una política de protección en relación a los ataques de denegación de servicio. También es cierto que han sido atacados portales gubernamentales. Y eso enrarece mucho y eso necesita organismos independientes que investiguen y que desarrollen políticas de esto, ¿no? Y para avanzar en esto, bueno, uno de los temas también, aparte de la calidad del servicio, hemos detectado deliberadamente ralentización del servicio en zonas donde ocurren protestas. Por ejemplo, en la zona de los Andes el año pasado fue suspendido el servicio y fue suspensiones geográficas. Estamos teniendo cosas de ese tipo, aparte de los datos que estaban compartiendo sobre la calidad del ancho de banda y todo lo demás. Yo sí creo en la necesidad del desarrollo de una política multisectorial que permita efectivamente construir soluciones a los distintos intereses y que garanticen el mayor acceso universal posible y la mayor calidad de ese acceso universal posible. Yo en líneas generales, a nosotros nos preocupa mucho, si bien hemos estado aprendiendo a los golpes, nuestros usuarios tienen que, o sea, si usted quiere estar informado en este país, usted tiene que ser un usuario sofisticado, ya no es el usuario que recibe fácilmente la información, sino que usted tiene que ser un usuario activo. Hay gente que lo está haciendo, pero hay rezagos evidentes. Es decir, y está generando una suerte de desigualdad o de inequidad en cuanto a la información y la calidad de la información que tiene la sociedad. Y por lo tanto, eso tiene un impacto intrínseco, que la persona tiene una peor calidad de información, pero también tiene un impacto en la calidad de las propuestas y los diagnósticos que tenemos en el país, en la calidad de las propuestas y las soluciones que deberíamos tener, y en la calidad de los desafíos y de cómo abordar los desafíos que tenemos. Y eso tiene que ver básicamente porque tenemos una política gubernamental que está anclada en la desconfianza. Y esa política en la desconfianza no solo eso, sino que considera al que piensa distinto como enemigo. Y eso es un problema muy serio y además entonces eso genera y hace metástasis en la propia sociedad y genera unas dificultades para debatir seriamente algunos de estos temas. Los desafíos son muy grandes, yo creo que
que incluso sobre el tema de Internet, los datos que tenemos no son datos, porque no hay data pública, ¿no? Y nosotros nos ha tocado, por ejemplo, nosotros demandamos cuáles eran los 1.000 sitios bloqueados y por qué razón, y no nos dieron la información, y lo demandamos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y esa información la obtuvimos porque en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el entonces presidente de CONATEL reconoció que había 1.000 sitios bloqueados, pero aquí no hay ninguna lista pública sobre eso. Entonces nos genera una indefensión en relación a la posibilidad de ver cómo construimos una solución y cómo se resuelve el problema de los bloqueos, de la calidad y los otros desafíos que tenemos en el ámbito de Internet. Si quieres quédate tú con esto, que vas a estar interviniendo más. Y yo solo. Andrés Aspurba. Bueno, sí está sonando, ¿verdad? ¿No? Bueno, esta conferencia es complicada. Vamos a volver a lo que funciona. Bueno, sin duda yo concuerdo con muchos de mis colegas, aunque, bueno, les digo colegas, pero somos de carreras distintas, sobre el tema del estado de la situación de Internet. El balance es sinceramente bastante negativo y este año en particular yo diría que es de los peores o el peor en el regreso o la regresión en los derechos en línea. Y por un segundo, esta expresión derechos en línea quisiera aclararla brevemente, y es porque el Internet es un espacio más para el ejercicio de nuestros derechos. Esto debería sonar poco controversial, sin embargo, hasta hace relativamente poco era un tema que muchos estados luchaban en contra de que esto se considerara como un estándar. Fue recientemente, hace pocos años, que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se adoptó una postura unánimemente de que el Internet es un espacio más para el ejercicio de los derechos humanos, y por eso decimos derechos en línea, porque hay unos derechos que a lo mejor se ejercen solamente en Internet, pero eso incluye y abarca, los derechos en línea incluyen y abarcan los derechos humanos que son esenciales e intrínsecos para cada uno de nosotros que los ejercemos en línea, como tú tienes derecho a la libertad de expresión en tu casa, hablando con tu familia, y en la calle tienes derecho a la libertad de expresión a través de la prensa, a través del teléfono, a través de mensajitos de texto y a través de Internet. Este año en particular hemos tenido dificultades sumamente graves. El tema de las detenciones arbitrarias a personas que simplemente están haciendo un ejercicio legítimo de sus derechos son sumamente preocupantes y son, digamos, de las más graves que he visto recientemente. El tema de, digamos, meter preso a una persona, como decía Carlos, por publicar información que es pública, que ya está en Internet, simplemente la estás republicando, ni siquiera se puede argumentar que esa persona estaba poniendo en riesgo la seguridad nacional, porque esa información ya estaba públicamente y disponible, o sea, en sitios en Internet. Es realmente lamentable. Desde mi punto de vista, que lo que más trabajo es bloqueos en Internet, una de las cosas más graves que han pasado es la acción que se tomó recientemente de bloquear Tor. Tor se suma a la lista de sitios y servicios en línea que están bloqueados en Venezuela, pero esto es particularmente preocupante porque demuestra una intención en bloquear herramientas utilizadas para evadir la censura y mejorar la privacidad de las personas. Bloquear Tor es, por definición, algo muy poco trivial, mientras que bloquear Dollar Today es trivial para el Estado venezolano, por lo menos a través de los proveedores de ellos y en consecuencia también todos los proveedores privados simplemente cambian el DNS, y así es como la mayoría de los bloqueos se implementan en Venezuela. El bloqueo Tor es altamente complicado, o sea, es mucho más complicado, requiere investigación de parte de las personas que lo están implementando o sea, necesitó de más equipos y más técnicas de lo que jamás se había implementado en un bloqueo en Venezuela. No voy a hablar de los detalles técnicos o los detalles sistemáticos de cómo funciona Tor en esta sesión, pero el bloqueo Tor no es una cosa trivial como el bloqueo de otros portales o servicios que han estado bloqueados. Adicionalmente, se están bloqueando, mientras que en años anteriores se bloqueaban medios de comunicación que eran, digamos, no considerados de alta importancia, como por ejemplo mainstream,
como por ejemplo blogs que publicaban informaciones de noticias. Este año hemos visto los principales medios de comunicación del país ser bloqueados. El Nacional, hemos visto La Patilla, hemos visto Armando Info, posiblemente el principal medio de periodismo de investigación en Venezuela. Todos esos medios han sido objeto de bloqueos, y no solo objeto de bloqueos, sino también objeto de otras amenazas en línea. Venezuela no solo no ofrece transparencia sobre todos estos temas, la política pública pareciera estar diseñada para ocultar este tema. Es un elemento extremadamente nocivo, porque la gente a este punto no sabe distinguir cuando algo es una falla técnica o un bloqueo intencional. Hasta el punto que los mismos expertos que trabajan en este tema a veces no estamos de acuerdo o nos tenemos que poner a hacer investigaciones sumamente extensas solo para tener claridad en este tema. Porque primero, la situación, obviamente la infraestructura es extremadamente grave, sobre todo los que tengamos CanTV en la casa, vamos a estar absolutamente claros de este problema que estamos describiendo, y la capacidad de muchas de las redes no aguanta los picos de consumo que a veces se tienen. Entonces, es múltiples capas de complejidad que limitan el ejercicio de nuestros derechos humanos. El tema de que los bloqueos se confundan con fallas técnicas, la verdad es que a estas alturas me parece que lo más probable es que es absolutamente intencional. Obviamente no tengo manera de saber esto, pero es que simplemente ante demandas del Tribunal Supremo de Justicia, numerosas solicitudes de información pública a Conatel, presión pública a los proveedores de Internet y todo el esfuerzo que se ha hecho para tratar de conseguir un reconocimiento. Mira, esta es la lista oficial, como hacen países que dicen, sí, nosotros bloqueamos estas páginas web por estas razones, aquí está la orden judicial de cada decisión y esta fue la persona responsable de la decisión. Hay transparencia sobre esto y te sale un mensaje, esta página la bloqueamos por orden del ente regulador o por orden de esta decisión judicial, que es el estándar internacional, por cierto. El estándar internacional no dice nunca jamás se va a poder bloquear una página web, aunque hay gente que diría que nunca debería bloquearse una página web. El estándar internacional es ante un bloqueo, el bloqueo solamente debería implementarse para los crímenes más graves, como pornografía infantil, terrorismo, luego de una orden judicial y luego de tratar de remover ese contenido de cualquier otra forma. O sea, si tú tienes a una persona que está poniendo contenido ilegal, porque sea ilegal el contenido, no significa que la única medida es bloquear esa página web. Tú puedes demandar a la persona y si la persona no lo remueve, tiene una demanda. Y esa es la forma por la cual la justicia puede interceder sobre temas de tecnología. Entonces, es la desproporción absoluta de la reacción del Estado ante violaciones de derechos humanos, ante contenido que le parece ofensivo o molesto. Y el tema de las fallas graves de infraestructura, y en este caso no solo de telecomunicaciones, también eléctricas, hace que los derechos humanos o la capacidad de ejercer nuestros derechos humanos en línea se vea altamente limitada. Si yo estoy sin internet, sin electricidad, probablemente no tenga internet y no voy a poder estar informado, porque en Venezuela los que consumimos noticias somos los que utilizamos servicios en línea y somos unos consumidores sofisticados, porque por desgracia, como todos sabemos, el acceso a información por medios tradicionales está altamente restringido y altamente cortado. Entonces, si no tenemos internet, no tenemos noticias y se violan aún más derechos. La velocidad o la calidad con la que tenemos acceso a internet también es una limitante al ejercicio de los derechos humanos. Si yo estoy en la calle y quiero documentar lo que me está pasando en una protesta, simplemente no voy a poder, al menos que tenga el teléfono más última generación, porque las redes 3G están sobresaturadas. El LTE funciona perfecto, 4G funciona perfecto porque hay muy pocas personas con equipos LTE, pero 3G, que en teoría las anchos de banda deberían darme capacidad para hacer esto, no me lo dan porque simplemente las redes están colapsadas. Y llega un punto en que tú dices, ajá, pero entonces esto es un problema de política pública intencionada o simplemente es una falla en las políticas públicas que nos ponen en esta situación donde la infraestructura no nos aguanta el uso que debería ser estándar y común del Internet para poder ejercer nuestros derechos humanos, políticamente o no, porque aquí no estamos hablando solamente de protestas y gobierno, estamos hablando de derecho al trabajo, derecho a la asociación, derecho a la información, estamos hablando de ejercer nuestros derechos económicos y educativos. Bien, muchísimas gracias, Andrés Zapuro. Si quieres, Claro. el micrófono.
Vamos a empezar una ronda de preguntas. Solamente quería sumar unos insumos, porque es que ahora tenemos la gran ventaja de que tenemos organizaciones que están levantando informes. Por lo tanto, queda registro, esos informes además se van sumando, se pueden llevar a instancias internacionales, pero hubo bloqueos en épocas en las que quizás no había tanta gente pendiente o quizás no había tanta masa crítica alrededor, y quería como recordar solo algunos insumos, porque puede ser importante para ver cómo son discrecionales. Hacia el año 2009 y 10 hubo bloqueos de páginas de información del hipódromo, y eso hablaba entonces de unas mafias que tenían la capacidad económica de comprar, pagar o ser aliados de los censores de la época para acabar con páginas web que podían favorecer a una tendencia u otra. Se bloqueó una página llamada Infodio, que fue una de las primeras páginas que informó constantemente sobre la sobrefacturación de Derwick y otras empresas eléctricas en la compra de todo esto que se hizo después de la emergencia eléctrica. Y era una página que estaba constantemente bloqueada en un momento en el que nadie se preocupaba por ese tema, solamente porque tenía información sobre lo que después se develó como una gran trama de corrupción y que hasta el día de hoy tiene cola. En 2010 hubo una página web, un blog de Blogspot que publicó algunos resultados de exit polls en medio de la elección parlamentaria que hubo en 2010. Un exit poll son unas cifras previas que te van hablando de, bueno, una cosa que quizás puede ser una tendencia electoral, pero no necesariamente. Y se publicaron ahí como para informar a un grupo de gente muy pequeña. Un blog, además, no tiene muchas visitas. La respuesta de CanTV y los proveedores en ese momento, pero sobre todo CanTV, fue bloquear todo Blogspot y todo WordPress durante 48 horas. Estamos hablando del bloqueo de millones de páginas web en 48 horas en el año 2010. Dollar Today fue una página perseguida y es curioso porque la normativa, las leyes alrededor lo que dicen es que va a haber sanciones contra los medios que publiquen información sobre el dólar paralelo. Sin embargo, en el caso de Dollar Today no hubo sanciones ni multas, hubo bloqueos. Es decir, la ley no te habilita, no te da el derecho como autoridad para que lo hagas, pero se hizo. Y hay dos hechos muy curiosos. Lo primero fue que Dollar Today empezó a abrir páginas como una hidra, mientras más la bloqueaban, más páginas habría, y por eso fue que la lista llegó a 1000 y pico de páginas, como reportaba Carlos Correa. Eso incluyó el bloqueo de Amazon Web Service, es decir, bloquearon a todos los servicios que estaban sobre Amazon, y eso fue bloquear medio internet un día. Bloquearon Bitly, que es un acortador de links persiguiendo a Dollar Today, y además lo de Bitly fue una locura, porque esto se resolvió de una manera muy loca, que fue poner a declarar al dueño de Bitly en AFP o AP diciendo que era sencillamente ridículo, y por una nota de prensa diciendo que Venezuela había hecho una ridiculez fue que las autoridades se movieron. Y hay una cosa mucho más curiosa, y es que el dólar no se mantuvo al precio en el que estaba solamente porque bloquearon la página web, en ninguna de las ocasiones en las que bloquearon la página web. O sea, la fiebre no paró. Y quería solamente apuntar otro bloqueo muy curioso, que era el de Infobae, que sí fue como el primer gran bloqueo de un medio de comunicación grande bloqueado en Venezuela, porque publicaron la fotografía del cadáver de Robert Serra, digamos, en la morgue, que es una fotografía desagradable, horrorosa. Podemos discutir si es ético o no publicarla, pero no hay una legislación que le permita al regulador venezolano tomar esa decisión de forma unilateral, sin pasar por un tribunal y demás. Entonces, es como se llegó a un punto en el que se vulneran derechos de manera tan discrecionales que se llega al punto de hoy. Hago todo este recorrido para preguntarles, ustedes en esta nueva ola de bloqueos del año 2014 para acá, ¿han visto algún patrón o sigue siendo discrecional, sigue siendo azaroso, sigue siendo caprichoso, como por ejemplo el día que un ministro se peleó con un actor porno y bloqueó no sé cuántas páginas web? ¿Cómo han visto ustedes que ha sido la matriz de estos años? Y entonces prepárense ustedes con las preguntas. Bueno, por mi lado, si hay un patrón, el patrón más importante es que las órdenes de Conatel son seguidas por lo general por los proveedores, es decir, para un estudio que hicimos con IPIS, un altísimo porcentaje de los medios de los ISP bloqueaban lo que otros medios estaban bloqueando. O sea, a pesar de que esta información no es pública, la correlación entre las listas de bloqueo de todos los proveedores da a entender lo que todos sabemos, que es que estos son instrucciones del Estado. El otro patrón es que cada vez estamos bloqueando más medios que antes no nos atrevíamos a bloquear, con excepciones específicas de bloquear accidentalmente Amazon Web Services o bloquear todo Bitly sin entender realmente lo que estaba pasando. El Estado
al principio le daba como miedo bloquear las cosas de mayor relevancia, a pesar de que en algún momento se bloqueó la patilla brevemente por cuando estaba había una cárcel en Caracas, la planta. Cuando el plantel de la planta estaba básicamente un desastre. Un vecino puso una webcam y podía la gente ver qué pasaba en la planta. Y ese fue un bloqueo, y es curioso que ese fue un bloqueo por IP, que no es el patrón de bloqueos por DNS, que es el más comúnmente implementado en Venezuela. Es más fácil de saltarlo también y es más fácil de implementar por los operadores. El otro patrón es que cada vez con mayor frecuencia se están utilizando prácticas de bloqueo más sofisticadas y hay un patrón adicional que es que Movistar suele quedarse atrás en las páginas web que el Estado solicita se bloqueen, pero luego deja de solicitar y ellos mantienen el bloqueo. Lo mantienen quizás por no revisar las listas con suficiente cuidado, por flojera o quién sabe por qué. Pero la verdad es que cosas que mientras Bitly dejó de estar bloqueado hace mucho tiempo, Movistar fue el último en quitar eso, y las páginas clones de Bitly siguieron bloqueadas en Movistar por muchísimo más tiempo. No, yo les quiero contar algo de la prehistoria que yo leí. En Venezuela, cuando empezó la televisión a color, solo se podía ver de 7 a 9 de la noche. Y entonces la gente compraba un aparatico y colocaba ese aparatico para verlo. Yo digo, para entender lo absurdo, y eso lo podemos ver ahora, algunas de las medidas que se toman ahora las vamos a ver en 10 años como absolutamente ridículas y absurdas. Le voy a poner un ejemplo rápido. Diario de Cuba, que es una página del exilio cubano y que hacen en Madrid. Esa página estaba bloqueada en Venezuela y en Cuba no. ¿Y por qué? Bueno, porque es arbitrario. Era arbitrario, sencillamente. Allá se podía ver, en Cuba tú ibas y navegabas y veías Diario de Cuba, pero aquí no, estaba bloqueada. Infobae sigue bloqueado. Entonces, digamos, son criterios arbitrarios, es decir, alguien se molestó por el porno y bloquea el porno. La tendencia del último tiempo ahora, digamos, lo que estaba reafirmando antes, Andrés, es que, bueno, efectivamente ahora están aumentando los bloqueos mucho más a páginas y sitios informativos. Hay una sofisticación en los bloqueos. Lo que tú señalabas de Tor es una sofisticación. Y después hay algunas que ya cambiando, incluso utilizando la herramienta que testeó Google, no funciona, no puedes ver las páginas, lo cual habla de un nivel de bloqueo de otra naturaleza, más sofisticado. Hay información de presencia de rusos acá. Hay información de otra naturaleza. Hay una sofisticación en el tema de los bloqueos y eso nos preocupa. Además, el gobierno venezolano ha comprado software espía, eso está demostrado. Hay algunos elementos que están en la onda de la preocupación. En los patrones asociados a cuál es el tipo de casos que se llevan y se judicializan, por quién detienen a la gente, lo que hemos observado en el último tiempo son personas que se refieren a la figura presidencial. Se pelean con el hijo del presidente, se refieren al presidente, es el caso de los bomberos, es el caso de Pedro Jaime. Ahí hay un patrón que estamos observando. El otro patrón es, previamente son señalados en los medios estatales, especialmente en el programa de Diosdado. Ahí hay un señalamiento y después vemos una represión más directa. Eso es lo que estamos viendo en lo que hemos visto. Estoy hablando de los últimos 2 años, 2014 hacia acá, pero especialmente el 2014 fue el mayor número, pero en los últimos días ese es el patrón, en los últimos 2 años el patrón que estamos observando con más fuerza. Sí, justamente IPIS ha documentado 8 bloqueos que son nuevos, es decir, se han ido bloqueando nuevos portales que desde 2014 estaban siendo bloqueados, ¿no? Pero estamos hablando de Armando, El Pitazo, Maduradas, La Patilla, El Nacional. El patrón que quiero explicar es un patrón selectivo e intermitente, es decir, como funcionaba el bloqueo hace 4 años, no es la manera como está funcionando ahorita. Es decir, se abren y se cierran puertos y es de manera discrecional y efectivamente es lo que tú mencionas, Luis Carlos. Esto nos está dando una radiografía distinta a si hacemos pruebas aquí en Caracas como si lo hacemos en Lara o en Táchira. IPIS acaba de publicar un informe que lo pueden encontrar en nuestra página web que se llama Intercortados, bloqueos selectivos en Venezuela, que damos cuenta de este nuevo patrón en el que 54 personas voluntarias que nos ayudaron a levantar esta medición nos conectamos 700 veces cada uno durante 4 días a levantar este tipo
de mediciones para documentar los bloqueos y efectivamente los estados con mayores bloqueos o proporción de bloqueos son Táchira, Falcón, Monagas, esos son los 3 principales estados, ¿no? Y el portal con mayor proporción de bloqueos fue El Pitazo, que además se le ha bloqueado 3 dominios que se han ido creando, el pitazo.com, que fue el primero que se bloqueó en septiembre de 2017, el pitazo.info, que se bloqueó hacia abril de este año, y luego el pitazo.ml, que fue el tercer dominio alternativo y que se bloqueó para agosto de este año. Esto nos da una proporción, para que tengan una idea de estas 700 pruebas que hicimos, el 92% de las pruebas salieron bloqueadas, es decir, solo un margen muy pequeño de 6% de usuarios o de intentos de conexión han sido posibles. Es decir, al haber un nivel de disponibilidad, estamos hablando de que ese bloqueo es selectivo e intermitente. Si Luis Carlos está en Deltamacuro ahorita y yo estoy en Barquisimeto, probablemente Luis Carlos se va a poder conectar y yo no, desde un mismo proveedor. Esto además es una práctica que no solamente se está aplicando en CanTV, lo aplican los principales proveedores móviles como Digitel, Movistar y Movilnet. Es decir, hay una práctica compartida y un patrón compartido de bloqueos intermitentes que efectivamente hacen más difícil documentar y demostrar estos hechos. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil nos hemos amparado en metodologías internacionales porque no es nada más algo que ocurre en Venezuela, pero cada vez es más difícil hacer investigaciones en este contexto, pero evidentemente hay una sociedad civil preparada para levantar estos hallazgos que nada más no afectan a los ciudadanos o a los medios, sino están afectando también al sector público, porque si un funcionario dentro de una organización del Estado quiere acceder a este tipo de contenidos, pues también va a tener esa restricción, es una restricción masiva para todos. Si alguien tiene una pregunta, me gustaría sumar. Tengo una muy buena noticia. Respiran encima del micrófono. Suena. Ahí tú hablas tranquilo y te respondo. ¿Cómo hacer la medida acumular preguntas? Sí, porque son preguntas. Wilmer, cuéntanos, ¿qué hace aquí? Así como hay imágenes de bloqueo de las páginas como lo es esto de la partida y demás páginas de noticias, puede haber una evasión de bloqueo de Tor. Sí. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. La red Tor estuvo bloqueada, la aplicación que utiliza la red Tor no podía conectarse a la red, al menos de que tomara medidas de evasión. Eso me gustaría, si pueden, hablar en la sesión de bloqueos para no quitarle tiempo a este Perdón, se puede bloquear. Se puede bloquear. Yo estaba ahorita en México, en la reunión bianual de Tor, con los desarrolladores de Tor, y estamos hablando sobre el caso. Se puede bloquear, pero hay formas de evadir ese bloqueo. En la sesión de bloqueo y podemos entrar en detalles técnicos también y no técnicos sobre el bloqueo. Aquí en términos de derechos, la conclusión es que se ha hecho cada vez más sofisticado. La discusión técnica, pues, queda Una cosa no, de la perspectiva de derechos humanos, el tema de la privacidad y el tema de encriptar la información que yo tengo en mis equipos y navegar privadamente es parte del derecho humano a la libertad de expresión. Es decir, no es delictivo. Absolutamente, es tu derecho a encriptar tu información. Es tu derecho, eso para los equipos que están encriptados, y también navegar privadamente es un derecho, es parte del derecho. Tú quieres navegar públicamente, lo haces, y si no lo quieres hacer, eso es un poco lo que le digo a los debates, es decir, el problema de la data que se apodera Google y Facebook, el tema de privacidad en relación a intermediarios, cuál es la responsabilidad de ellos. Esos son los debates del mundo. Nosotros estamos en el debate de que nos están bloqueando una página porno, o sea, por Dios, es decir... porque es que es ridículo además, porque es que pretenden asumir que la sociedad venezolana son infantes, son menores de edad. Es decir, entonces eso genera ahí, incluso las organizaciones de derechos que trabajan con derechos de la mujer defienden cómo hacer sexting seguro.
Eso es lo que trabajan algunas colegas. Entonces, nosotros tenemos aquí un problema de no gobierno que es, yo no sé, que se anota la censura de páginas porno. O sea, ¿cuál es la relevancia política de eso, por Dios? En términos de derechos humanos, disculpa, si te puedes presentar. Robinson Rivas, de la Universidad Central de Venezuela. Supongamos que hoy mágicamente se eliminan todos los bloqueos. El tema de derechos humanos en línea es mucho más que eso. Pero no es solo que yo no pueda ver algunas cosas. Hay otros derechos humanos que tienen que ver. Me gustaría que hicieran un comentario sobre, más allá del bloqueo, hay un tema específico del bloqueo web. Que hablemos de derechos, por ejemplo, de derecho a la educación, derecho al acceso a la información pública desde el punto de vista de los trámites que hay que hacer, la burocracia, el acceso al gobierno a través de los medios digitales. Me gustaría que hicieran un comentario de eso, saliendo un poco del mero tema de los bloqueos. Disculpen, vamos a sumar esta pregunta. Sí, una pregunta muy simple. ¿Hasta qué punto el censurador, que es, digamos, el proveedor de servicio, puede ser tratado como un cómplice o puede ser tratado como, no sé, una persona que está entre la espada y la pared y tiene que tomar una especie de rehén? ¿Hasta qué punto es censurable a ese operador y no, digamos, a quien lo obliga a hacerlo? No sé, yo lo desconozco. Sí, arrancan con una perspectiva y rápidamente y puntualmente, lo que plantea Robinson. El tema del Internet es instrumental a muchas cosas, por ejemplo, telemedicina, ¿no? La posibilidad de garantizar el derecho a la salud en comunidades alejadas a partir de la práctica de la telemedicina. Es decir, se está utilizando la conectividad del satélite para eso, se está haciendo. O el tema de la obligación positiva del Estado para generar información de manera proactiva en los sitios web. Tenemos información pública de manera proactiva en relación, por ejemplo, a cuál es la inversión del Estado para el tema de inversión en infraestructura de Internet en nuestras universidades, no la tenemos. Entonces, ahí hay una obligación en la medida en que hay que asumir que la vida se interconecta, se relaciona con Internet y que se puede interpretar tanto como se interpreta la relación de libertad de expresión con otros derechos. O el tema de la privacidad, yo decía hace un tiempo, es decir, hace un tiempo los tratados decían la inviolabilidad de la correspondencia, ¿no? Pues se referían a las cartas. Bueno, hoy en día es la inviolabilidad de tu teléfono celular. Es decir, si vemos el teléfono de William, por ejemplo, podemos encontrarnos en unas cosas asombrosas, pero forman parte de su vida privada. Entonces ahí hay, todo ese debate es lo que tiene que ver. Date cuenta que el punto de acceso a la información está en los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces yo creo que ahí está como muy clave. El tema de responsabilidad de intermediarios, el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas plantea el tema de la obligación de intermediarios en relación al tema de derechos humanos. Y entonces ahí hay unos estándares que son los que, tú puedes estar en desacuerdo a la sentencia de la Corte Europea sobre el tema del derecho a la verdad, pero Google lo publica y dice, y ustedes van a ver cuando navegan, van a decir, aquí hay unos contenidos bloqueados, y tú te metes y ves cuáles son los contenidos bloqueados, que pueden ser por propiedad intelectual, puede ser por soluciones. En el caso, por ejemplo, desde el movimiento de derechos humanos se ha cuestionado mucho algunas normas estadounidenses que hacen que la censura sin decisión judicial, para evitarse problemas, algunas empresas, a partir de unas normas estadounidenses, bloquean los contenidos. Pero en líneas generales la idea es que sea transparente. Las empresas no pueden eludir su responsabilidad. Ahora, y por eso no basta con decir, no, lo que pasa es que a mí me obligan. No, tienen que hacer otra cosa y hay que pensar en otras cosas. Solo quiero como hacer la precisión por donde comencé, ¿no? Que hablando del tema del desafío de políticas públicas, Internet es igual a desarrollo, y cuando hablamos de desarrollo hablamos de que es un eje transversal para el avance en cualquier ámbito público del país, ¿no? Necesitamos un mejor Internet para las escuelas, para toda la red hospitalaria. Hay países que están desarrollando la biotecnología o están desarrollando toda una política pública para el desarrollo y venta y producción de fármacos.
para Internet. Incluso Chile tiene políticas de cómo desarrollar un Internet de alta calidad y de alta velocidad para enfrentar procesos de sismos, sísmicos. O Colombia, por lo menos, que está discutiendo cómo ya la construcción de zonas residenciales tienen que tener ya instaladas las redes de conexión como lo es el agua, la electricidad. Es decir, cuando hablamos de Internet estamos hablando de desarrollo y que cruza todos los sectores, tanto infancia como género, personas mayores. Es decir, estamos hablando de esos derechos humanos en línea, que es el desafío. Estamos tratando de construir un espacio cívico en el que haya un respeto a los derechos digitales, que ya vemos que es parte de esa sociedad en red en la que vivimos. Ya no solamente podemos hablar de un entorno tradicional que está aislado de Internet. Toda nuestra sociedad o todas nuestras relaciones humanas pasan por Internet, independientemente del control o las libertades que tengamos en un contexto determinado. Es decir, necesitamos para poder comunicarnos e interactuar entre nosotros esa libertad en la red. Y por último, el tema de las teleoperadoras, ya Carlos lo apuntaba, pero solamente referir un dato. La última investigación de IPIS refleja una proporción de bloqueo entre CanTV, Movilnet, Movistar y Digitel entre un 70% y un 90%. Movistar y Digitel, que son las privadas, tienen una proporción de bloqueo mucho más alta. Ahí es donde uno se hace la pregunta si realmente actúan bajo presión o actúan incluso por encima de las instancias estatales. Evidentemente, los actores, cuando uno habla de derechos humanos en Internet, se amplían, ya no solamente es el Estado, también son los intermediarios y los proveedores, y que de alguna manera también son responsables porque por encima de cualquier negocio o por encima de cualquier inversión debe estar los derechos humanos de todos los ciudadanos y de los usuarios principalmente. En el caso que decía Robinson, de que no es solamente los bloqueos lo que nos afecta a los derechos en línea. En la Universidad de Los Andes tuvimos una investigación sobre el mal de Chagas, en el cual se le pedía a las comunidades en donde había Chagas reportarlo en línea en el momento cuando localizaban un chipo que está asociado al Chagas. Ese proyecto por muchos años estuvo funcionando muy bien. Sin embargo, cuando se presentaron los reportes aquí al Ministerio de Salud, la cosa empezó a cambiar porque en las zonas en donde había mayor cantidad de Chagas empezaron a fallar las telecomunicaciones muy fuertemente. Nunca logramos demostrar que estaba asociado al proyecto, pero cuando habían epidemias muy graves, prácticamente desaparecían las telecomunicaciones también. Eso por mucho tiempo estuvimos tratando de demostrarlo, pero lo precario de los sitios en donde estaba sucediendo la situación no nos permitió documentarlo como queríamos. Ese tipo de cosas son gravísimas para la población, porque era una forma de avisarle a la gente, estén pendientes, porque en la urbanización tal hay este mal de Chagas, revisen las camas, revisen los sitios. Y lo más triste es que en momentos eso ocurría en sitios en donde había muy baja población, pero el mal de Chagas ha cambiado en Venezuela y se está mudando a las zonas más urbanas, y teníamos sitios que eran poblaciones menos favorecidas de Caracas, en donde eso también ocurría y en donde tuvimos que cambiar el proyecto a otra forma de denunciar si había presencias de chipos, porque por las telecomunicaciones simplemente no se pudo más. Y esa es una clara violación del derecho en línea a reportar un caso grave. No, lo decimos al principio, pero por ejemplo el tema, imaginen que por un minuto ustedes, nadie discute que el saber leer y escribir es parte del derecho a la educación. Nadie lo discute. ¿Por qué? Porque está asociado a la calidad de vida. Yo creo que pasa lo mismo con el tema de la computación o la formación o la alfabetización digital. Es imposible hoy en día incorporarte con mayor posibilidades al mundo laboral si no sabes utilizar o manejar unas herramientas básicas vinculadas a la alfabetización digital. Eso es parte de las obligaciones positivas en relación al tema de educación y en relación a cómo incorporamos eso en la escuela, de qué manera se hace. Eso también es parte de este derecho porque tiene que ver con lo que estabas planteando antes sobre la posibilidad del desarrollo en otras esferas. Yo también tengo un par de puntos ahí complementarios. El tema
de los derechos digitales o los derechos en línea obviamente abarca mucho más que la libertad de expresión y la libertad de información. Uno de los problemas más graves que siento yo que están pasando en Venezuela y pocas personas le están prestando atención es el tema de la accesibilidad de los sitios de la administración pública. Hay personas con discapacidad que no pueden utilizar herramientas de la administración pública porque simplemente no están diseñadas para tomar en consideración las mínimas adecuaciones que estas personas necesitan para que el sitio sea usable. Y por falta de estas adecuaciones, estas personas no pueden hacer uso de plataformas esenciales para la vida moderna hoy en Venezuela, porque ya muchas de las oficinas de estos entes están cerrando en toda Venezuela o el único medio para hacer gestiones es en línea. Y todas estas personas con discapacidad están completamente aisladas en su relación con el Estado. Y como tal, sus derechos de ciudadanos se ven limitados. Y esto es una violación de los derechos en línea que pocas personas en Venezuela están tratando. Y de hecho íbamos a tener un taller sobre el tema. Lástima que no se pudo coordinar, pero esperemos que podamos ayudar a tocar estos temas porque es sumamente importante. El tema de acceso a la propia Internet también es un tema que no solamente te corta por el lado de los bloqueos o por el lado del acceso a la información y la libertad de expresión, sino también por esos derechos en línea como ciudadanos que no son solamente para el ejercicio de tu ciudadanía, pero también a veces son por necesidades básicas que tú puedes tener la necesidad de tener un trámite con el Estado y no poder realizarlo porque simplemente no tienes acceso a Internet. Al final, el no tener acceso a Internet te limita en todos tus derechos en línea. Estamos cumpliendo 50 minutos de foro. Sumo unos datos. María Gracia hablaba, y no olviden esa cifra, de 1,8 megas como promedio ancho de banda. Hay una cosa muy curiosa con esa cifra. Si revisan declaraciones del presidente de la ANTV del año 2016, decía que era 1,8 su promedio de velocidad. Y si revisan las declaraciones del presidente de la ANTV en 2015, dice que 1,8 era su promedio de velocidad. Es decir, estamos absolutamente estancados. En un momento en el que Haití tiene más de 6 megas. Haití. Entonces, ahí hay una cosa que también afecta que la gente acceda a páginas o acceda a servicios porque ya no están corriendo en este ancho de banda, además de páginas web gubernamentales que no pagan ni siquiera certificados de seguridad y los navegadores no pueden entrar. Entonces, vamos a hacer otra ronda de preguntas y aprovechamos los minutos que nos muy rápido, y me alegra mucho que hayan mencionado IPIS, el tema del acceso, Andrés, porque estábamos hablando de censura y uno podría pensar que eso no tiene relación con. En el caso del sector empresarial, quiero comentarles algo que nos ha preocupado y es precisamente eso. Y no es exactamente, aunque suene un poco prosaico y un poco feo, el que se esté censurando, sino que recordemos que en los países donde está mejor desarrollado las telecomunicaciones, este organismo, entre comillas, los organismos reguladores, entre comillas, se ocupan de hacer la mejor repartición posible del espectro y se ocupan, más importantemente, de estimular la competencia y estimular que haya la mejor infraestructura. Pero hay algunos países donde no hace eso, sino se ocupan de censurar. Necesitamos, entonces, yo sé que lo que voy a decir es escandaloso, que le entreguen la obligación de censurar a otro, al Ministerio de Información, para que nuestro organismo regulador se ocupe de estimular las telecomunicaciones y hacer ese tipo de cosas, porque nos hace falta ese organismo. Nos hace falta el organismo que se ocupe de repartir espectro, de estimular competencia y de estimular la infraestructura. Por favor. Bueno, creo que solo para responder brevemente, ya Carlos creo que había insistido en eso, los estándares hablan de la prohibición de los bloqueos y que solamente hay excepciones muy puntuales, como en todos los derechos humanos, que no son derechos absolutos. Sin embargo, tiene que haber un proceso judicial que sea independiente, autónomo y que sea proporcional a la medida.
pero creo que la responsabilidad de bloquear en cualquier contexto no debería recaer sobre ningún organismo público. Tanto el MINSI como CONATEL estarían para desarrollar políticas públicas que proporcionen, ya lo decía al principio, más acceso, más pluralidad, más garantías judiciales, más privacidad, más protección de datos, y creo que pensar en una estructura pública de control o censura, creo que eso está agotado en el resto de los países de América Latina y en la mayoría de los países del mundo, a excepciones de casos puntuales en los que lamentablemente está Venezuela, pero quiero como que dejar claro que esa responsabilidad del Estado, viéndolo desde la visión de políticas públicas, no debería recaer. CONATEL estaría para desarrollar políticas públicas y garantizar que haya mayor acceso, mayor calidad, mayor conectividad, mayor tecnología, y creo que ese es el desafío de políticas públicas que tenemos. Vamos a sumar preguntas tweets. Vamos a llamar eso preguntas tweets. Por allá. Okay. Podemos sintetizar que un Internet más abierto posible es igual al respeto de los derechos. Ok, sigue. No solamente responsable. La presidenta de Cacitel indicó que ellos publicaron la lista. ¿Ustedes la recibieron? Ok, último. El gobierno repartió no sé cuántos millones de canales. Sí. Me pareció muy buena esa acción, pues, que los niños tuvieran acceso a una computadora. Muchas familias no tenían dinero para comprarla. Pero hay un tema que no sé si me podrá tocar aquí, yo lo he tocado en mi columna muchas veces, que es preocupante. A los profesores, los maestros, se les entregó la computadora para que, mejor dicho, le instruyeron a los muchachos cómo prenderla, cómo navegar, etc. Nunca los instruyeron cómo no ingresar en páginas pornográficas, ahí la esta que están captando esos niños. ¿Okay? Nosotros hicimos una investigación, que eso me ayudó Rafa Núñez, ¿verdad? Y la cantidad de muchachitos que fueron captados en su buena fe por estos criminales, por llamarlo de una manera, bastante alto. O sea, no fue integral el plan de entrega de equipos con educación. No hubo acompasado la protección para el niño. Y por último, nosotros hicimos una investigación también con varios psiquiatras, con el jefe de psiquiatría del Hospital Militar, con el jefe de psiquiatría de la Universidad Central, del Hospital Clínico. Y en el mundo, en psicología, hay 3 adicciones, que es la ludopatía, el alcoholismo y la drogadicción. Hay una cuarta que en cualquier momento se va a adoptar, y es la adicción a Internet. ¿Okay? Nuestros muchachos están, de hecho, en Corea del Sur hay un centro de rehabilitación, ¿verdad? Porque habían niños que eran diabéticos y por estar pegados todo el día ahí, no... Estamos bien lejos. Ese es un temita que yo creo que deberíamos tocar algún día. Levantando la mano, sumamos esa y... Universidad Central de Venezuela. ¿Qué alternativa podemos tomar, ya que estos videos se pueden ir grabando, para tener acceso a la información? 2, hay una propuesta de una normativa para saber qué sitios restringir contenido. Hay una propuesta de una normativa concreta. ¿Y qué acciones se están tomando las organizaciones en contra de estos bloqueos, restricciones a sitios web que se están haciendo arbitrariamente? Lo replanteo. Un internet abierto es un internet libre. Sí. Si han recibido o no la lista, los niños y la pedofilia. Nosotros demandamos a CONATEL porque le pedimos la lista y la sentencia fue que no nos las dieron, es decir, eso no es transparente. Y al no ser transparente, nosotros creemos que hay aplicación de arbitrario discrecional. Y creo que uno de los temas, Peter se fue, pero yo creo que CONATEL se distorsionó cuando se le dieron responsabilidades asociadas a la ley de responsabilidad social en medios, de medios radioeléctricos, porque entonces empezaron a tener responsabilidades vinculadas al tema de contenido. Y no hay que inventar muchas cosas, es decir, por ejemplo, hay instancias en Francia está el Consejo Superior Audiovisual. Podrías inventar una cosa como esa o podrías tener que propone las buenas prácticas. Y después está el tema de que el Poder Judicial puede perfectamente ejecutar las sentencias. Bueno, así es en Brasil. En Brasil hay numerosos contenidos que obligan a los buscadores a restringirlos, ¿no?
Cuando hablamos de alfabetización digital, hablamos también, o sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿La gente está viendo menos porno porque están bloqueados? No. Y además las nuevas generaciones que viven inmersos en eso tienen la posibilidad de acceder. Entonces tú tienes que fortalecer la subjetividad de la gente, las capacidades de la gente. Es decir, fortalecer la capacidad de lectoría de la gente. ¿Por qué? Porque si no, tú tienes pensar que la prohibición resuelve el problema es una coartada fácil, que lo que hace es que el problema persiste, pero tú duermes tranquilo, o pretendidamente duermes tranquilo, y no afrontas el problema. El problema es un plan nacional de educación real de relación con los temas de los medios. Aquí hay una víctima, nosotros de varias víctimas de esto. Luis Carlos es una víctima de varias de las cosas de algunas de las cosas que usted dice, los podemos meter en ese centro de rehabilitación, pero él es una víctima de la prohibición de los juegos, ¿recuerdan los juegos violentos? ¿Te acuerdas? Viste, yo cuando digo que es una víctima, no estoy diciendo nada, pero eso redujo el uso de los juegos. Hay una relación entre ver, por ejemplo, en los 70, en la investigación de la comunicación, mientras si tú ves más muertes, tú eres más violento. Y eso se demostró después que no es cierto. Entonces, hay mucho ramplonismo analítico. Hay demasiada, o sea, escudamos la reflexión de fondo. Y eso no quiere decir que no haya, por ejemplo, la regulación de contenidos horarios hoy en día es una idiotez porque no funciona. Los niños ven, es verdad que de 7 a 9 están los niños viendo televisión. No, eso funcionaba cuando la televisión tenía una posición hegemónica y tú podías decir control el horario. Entonces la ley de responsabilidad social es un anacronismo. ¿Por qué? Porque creemos que con la restricción horaria resolvemos el problema y no afrontamos el grueso que es formar a las generaciones, a los chamos, a las chamas, a relacionarse. Cómo enfrentar el acoso sexual en red, en línea. Tenemos que trabajar eso y no tratar de creer. El espíritu sensor, el ADN sensor, es el que muchas veces brota como solución y es sencillamente una coartada para no entrar al debate de fondo. Bueno, solo recordar que Espacio Público también tuvo otro procedimiento judicial sobre el asunto de telecomunicaciones y la sentencia del tribunal fue que era un asunto de Estado. O sea, estamos hablando a ese nivel. Discutir todos estos temas a nivel judicial sería todo lo contrario a lo que están haciendo el resto de los países que hay tribunales, ¿no? Y lo otro, bueno, como recordar el tema de que mientras más voces, más pluralidad y mayor democracia, que era otra de las cosas que decía al principio, y creo que hacia allá debería apuntar los próximos años en el desarrollo de políticas públicas. Además, Venezuela ni siquiera tiene un plan nacional de acceso a Internet, ni siquiera un plan nacional de telecomunicaciones. Creo que eso tiene que ser el primer nivel y la tarea pendiente que tenemos en este momento, y que además no solamente debe venir del Estado, el resto de los países lo hace de manera consensuada, apuntando un poco a lo que es la gobernanza real de Internet, de la que tiene que haber una participación multisectorial y que además seamos interlocutores válidos y que podamos aportar y que sea una discusión en la que tanto sectores indígenas como feministas como de derechos humanos podamos estar y construir juntos políticas públicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa sobre derechos humanos en Internet. En medio del día, el resto del día hay una agenda maravillosa, esperemos que puedan seguirlo y que además puedan seguir el trabajo que hacen cada uno de ellos en sus organizaciones, para que estemos enterados de qué está pasando. El tema de derechos son discusiones globales, discusiones que algunas no han terminado y eso es muy bueno, discusiones donde Venezuela puede servir de ejemplo, muy mal ejemplo, pero puede servir de ejemplo y puede mostrar, puede servir para que otra gente vaya aprendiendo y también nosotros tenemos que buscar modelos, porque cuando uno empieza a ver cuál es la situación de esto en América Latina, pues resulta que no, Venezuela pareciera estar más cercana a Turquía, a Rusia, a China, a Irán y a otros socios comerciales e ideológicos del gobierno venezolano. Entonces, también nos permite comparar, ver cómo estamos y con eso entonces tenemos un balance. Mil gracias por acompañarnos.